Hola, sean bienvenidos a Íntimamente, el primer programa de educación sexual en donde vamos a abordar los tópicos más importantes e interesantes del sexo y la sexualidad humana. Soy el doctor César Merino, soy urólogo y sexólogo y a partir de ahora voy a acompañarlos durante este viaje de la sexualidad humana. El tema del día de hoy es el sexo y la hipertensión arterial. Hemos escogido este tema porque, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las principales causas de muerte, de morbilidad del hombre, tanto hombre como mujer, el que lleva la primera apuesta es la hipertensión arterial. Así que quiero hablarle a todas esas personas de 20, 30, 40 años que ya son diagnosticados con hipertensión arterial, qué es lo que va a pasar si no podemos controlar bien o qué es lo que va a pasar con la medicación. Y esa persona de 50, 60, 70 años que por cuestiones fisiológicas, por edad o por mil cosas, también tenemos problemas en la presión arterial. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Tanto para hombres como para mujeres, jóvenes o adultos mayores que estén bajo este régimen de la enfermedad de la hipertensión arterial. Primero tenemos que definir qué es hipertensión arterial, porque la presión arterial la podemos clasificar, las alteraciones de la presión arterial o los estadios puede ser primero presión arterial normal. Ya vamos a ver qué es presión arterial normal, presión arterial alta, hipertensión alta, hipertensión número 1, hipertensión muy grave o hipertensión número 2 y por último crisis hipertensiva. Es decir, en cualquier momento nosotros podemos estar pasando por cualquiera de estos estadios. La presión arterial normal. Hemos escogido como medida, por decirlo así, estándar, de una persona que tiene 120-80. 120 es de la sistólica, es la primera presión, ¿ya? Es de la contracción del corazón, ¿no, verdad? Y la diastólica es cuando se expande y se relaja. Entonces, cuando una persona tiene 120-80 significa que la presión arterial está normal. ¿Por qué? Porque el corazón está bombeando, se está apretando y se está relajando. Normalmente, para que este bombeo de esta bomba del corazón hace que la sangre vaya por todo el cuerpo, cerebro, yugular, por todos los brazos, por piernas y también en los genitales. Entonces, cuando tenemos una presión arterial alta, significa que la diastólica, es decir, la menor de 180, la menor que está en 180 no debe de variar, o quizás un poquito baja, pero solo se altera la sistólica, que en este caso sería de 120 a 130. Esa es una presión arterial elevada que puede ser causada por muchas cosas, por la ansiedad, por estado de ánimo, miedos a los médicos, es lo que se llama la famosa hipertensión de bata blanca. Cuando ven al médico se le trepa la presión, llega a la casa todo normal, es decir, por situaciones específicas. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos hipertensión arterial tipo 1? Es decir, que cuando hipertensión arterial tipo 1 significa que tanto la diastólica, que normalmente debe ser 80, ya sube de 80 a 90, y la sistólica, que es la alta, sube de 130 a 140. 120, 130, perdón. Allá se alternan las dos presiones. Y por último, la hipertensión tipo 2, que es la más grave, ¿ya? Es cuando tenemos la diastólica, que es la que normalmente era en 80 y está en 90, y la sistólica, que normalmente era en 120 y está en 130 para arriba. Y por último tenemos la crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva es una elevación brusca de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, que amerita ya una intervención del médico para que bajar drásticamente los niveles de presión. ¿Qué es lo que pasa si nosotros tenemos la presión elevada? Como ya estábamos hablando, significa que el corazón tiene que bombear más para poder... algo está pasando en el corazón que necesita que bombear más. Entonces, para el bombear más, para poder mantener el flujo sanguíneo correcto. Pero a veces en ese bombeo descontrolado del corazón comienza a haber picos de presión muy alta que van a dañar vasos pequeños. Por eso que la mayor parte de los síntomas que cuando una persona tiene presión arterial, que por lo regular no siente nada, pero cuando comienzan a presentar los síntomas, el primer síntoma puede ser el mareo. Ya puede ser mareo, te sientes mareado, dolor de cabeza, dolor de cabeza muy intenso, perdón, náuseas, puede venir vómito, puede venir visión borrosa. Esos son los síntomas que por lo regular más se presentan, ¿no? Ya cuando se presentan es porque estamos con una hipertensión muy alta o por una crisis hipertensiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que comenzamos a tener crisis hipertensivas muy altas? Va a significar que podemos dañar vasos en las retinas, que van a ir dañándose, pueden dañar vasos en el cerebro, también pueden dañar vasos
en el pene. Por eso es que para nosotros, los médicos, los urólogos, lo que pasa en el pene, que significa si no tenemos erección o tenemos dificultad para la erección, significa que no hay buena circulación aquí, puede suceder lo mismo aquí, puede suceder lo mismo en el cerebro. Entonces, por eso decidimos siempre que entre la presión arterial y la función sexual, la prioridad siempre va a ser la presión arterial. Una vez que definimos qué tipo de hipertensión tenemos, si es pasajera o no es pasajera, viene la medicación. Hay muchísimas formas como vamos a tratar la hipertensión y obviamente el cardiólogo es el médico especialista que va a llevar el tratamiento. Pero por lo regular van a intentar utilizar, si no es uno, 2 medicaciones. Porque realmente para la presión arterial, para poder manejarlo, el uso de 2 medicaciones simultánea nos asegura un buen éxito. Pero lastimosamente los medicamentos para la presión arterial siempre van a tener efectos colaterales. Y uno de los efectos colaterales que vamos a tener justamente puede ser la disfunción eréctil. ¿Qué es lo que pasa? Si una persona que tenía la presión elevada, y sobre todo eso quiero hablar a los ejecutivos jóvenes, y a todo hombre joven que menos de 30 años diagnosticado con hipertensión, por favor, puede ser que tengamos una crisis hipertensiva, que como dije, que se suben las 2 altísimas, pero eso significa que el médico tiene que investigar qué es lo que está causando esa crisis hipertensiva. ¿Por qué? Pues no se trata de dar la medicación, porque la medicación, claro, va a controlar la presión arterial, pero no estamos arreglando el problema. Porque puede ser que un hombre a los 30 años tenga una crisis hipertensiva porque es lo que llamamos el ejecutivo joven, ya que va bajo estrés, bajo presión, bajo tensión, ellos tienden a manejar la ansiedad con crisis hipertensiva. Pues resulta que después de este hombre lo cambias de trabajo a un trabajo más tranquilo y puede ser que ya no tenga hipertensión, pero esta persona sigue con la medicación. El uso prolongado de la medicación nos va a traer tarde o temprano, nos va a llevar la factura. ¿Cuál será la factura? La factura va a ser en la vida sexual, tanto para hombre como para mujer. Y eso quiero explicarle qué es lo que pasa con los medicamentos, porque tu médico cardiólogo te va a dar muchísimas opciones de tratamiento. Hay medicamentos que te bloquean los canales del calcio, que se infiltran en la membrana, hay otros que inhiben la producción de una sustancia, hay otros que inhiben la producción de una sustancia alrededor de los vasos sanguíneos, hay otros que disminuyen las comunicaciones nerviosas a los vasos sanguíneos, hay otros que disminuyen las comunicaciones nerviosas del corazón. Es decir, hay muchos tipos de tratamiento que en la combinación o en la búsqueda del tratamiento perfecto para la hipertensión puede ser que afectemos las funciones sexuales tanto de hombre como mujer. Si estamos hablando que hay medicamentos, sobre todo los beta bloqueantes, alfa y beta bloqueantes. Los alfa bloqueantes son los que van a alterar la comunicación nerviosa del cerebro hacia los vasos sanguíneos. Y los beta bloqueantes son los que van a bloquear o disminuir la comunicación eléctrica del cerebro hacia el músculo del corazón. Entonces, como ellos van a disminuir la electricidad, también puede ser que nos disminuyan acá abajo la comunicación eléctrica en la pelvis. En el hombre, ¿qué va a pasar cuando tengamos la comunicación en la pelvis disminuida? Vamos a tener, ¿se acuerdan que yo les hablaba que el pene es un sistema hidráulico que necesitamos abrir una compuerta, se llena de sangre el pene, se ensancha, se estira y se erecta, y una vez que está erecto se cierra la compuerta, con lo cual el pene la sangre se queda atrapado en los compartimientos del pene. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este paciente? Esa válvula, abrir y cerrar de la válvula, por efecto del medicamento, puede ser que esté bloqueada o disminuida. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Dejar de tomar el tratamiento para la presión arterial? No, señor. El urólogo tiene que acostumbrarse o adaptarse al medicamento del cardiólogo, porque la prioridad siempre va a ser el corazón. Vamos a ir a un corte comercial. Al regreso vamos a hablar al respecto de cuáles son las alternativas que tenemos, qué es lo que pasa cuando un hombre y una mujer, quiero diferenciar hombre y mujer, qué es lo que pasa con la hipertensión, las alternativas que tenemos y cómo mejorar la vida sexual en una persona hipertensa. Ya regresamos, no se muevan.
Estamos de regreso aquí en Íntimamente. El programa del día de hoy es sobre la hipertensión y el sexo y la sexualidad. Primero quiero agradecerle, me había olvidado agradecer a las personas que nos están escribiendo, mandan sus comentarios, sobre todo la sugerencia de tema de los próximos programas. Por favor, la dirección electrónica, toda la información donde ustedes pueden mandar su sugerencia o el tema que ustedes quisieran. También les invito a que, si pueden, mándenme si desean que yo conteste el caso de ustedes, por favor, escríbanme un correo electrónico, la edad del paciente, el problema que tiene y desde hace cuánto tiempo, y me describen un poco, una cosa que en el próximo programa podemos leerlo, y obviamente cuando no voy a saber el nombre, porque esto es totalmente discreto y confidencial. En la sexualidad siempre debe haber confidencialidad, entonces no se preocupen que nombres nunca van a salir, solo se van a salir del caso, y ese caso le vamos a solucionar a través de las redes sociales o a través de un programa en vivo. Así que no se olviden de poner sus sugerencias o el tema o algún caso que estén preocupados. Bueno, estamos hablando al respecto de la hipertensión. Y cogimos el caso hipertenso porque hay muchos hombres jóvenes de 30, 40 años que ya tienen meses o años tomando medicación para la presión. O tenemos también mujeres jóvenes de 20, 30, 40 años que se quedan alteradas su presión y desde temprana edad están teniendo medicación. Entonces, tanto hombre como mujer, como estamos hablando, el medicamento va a haber una disminución del sistema eléctrico de la pelvis. En el hombre, si no tenemos un buen sistema pélvico electrónico o hay una falla, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber dificultad o para que se abran los vasos y permitan entrar en los cuerpos cavernosos y se llenen y se erecte y después se cierra la válvula. En la mujer también es un sistema hidráulico, pero en nosotros el sistema hidráulico es externo, en la mujer el sistema hidráulico es interno, es decir, cuando se abren los vasos sanguíneos comienzan a entrar sangre, comienza a entrar sangre primero en los labios mayores, labios menores, y comienza a irse hacia adentro, al introito vaginal, y entra la circulación, va a hacer que se estreche más el conducto vaginal. ¿Por qué? Porque va a estar cargado de sangre, por eso que hay aumento más de la temperatura, en lo que se llena de sangre, se van a aplastar las paredes laterales de la vagina, con lo cual va a salir la expulsión de lubricación. Entonces la lubricación, muchas veces alterada de una mujer, puede verse por efectos de un medicamento que estamos tomando para la presión arterial, y no exclusivamente puede verse porque tenga 40, 50 años. Por eso es importante, cuando un hombre tiene dificultad para la erección y una mujer tiene dificultad para la lubricación y llegar al orgasmo, importantísimo acudir al médico. Si a tu ginecólogo, a tu cardiólogo, a tu urólogo, por favor coméntale siempre que tiene dificultad para la lubricación y el orgasmo, y el médico también, el hombre también, o a tu urólogo, a tu médico, a tu cardiólogo, explícale que tiene esta situación, porque hay muchísimas alternativas de tratamiento. Los tratamientos son muy variables tanto para la presión arterial como para las secuelas de la presión arterial. Entonces, una vez establecido que tanto hombres como mujeres podemos tener daños en nuestra vida sexual, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para mejorar? Es lo más importante. Primero, básicamente, tenemos que aprender a controlar la presión. La presión arterial o la hipertensión es como cualquier enfermedad, tiene una causa, tiene una secuela y tiene la forma como solucionarlo, ¿ya? Entonces, siempre el cardiólogo te va a dar las opciones de medicación, pero también te van a dar una norma muy clara de cambios estructurales en las formas de tu vida. Y en eso comienza con la alimentación. En la alimentación, básicamente, todo paciente hipertenso que desee controlar su presión y que no incremente los medicamentos tiene que tener una cosa bien clara. Primero, la alimentación. En la alimentación, baja en sal. ¿Por qué baja en sal? Porque la sal retiene, el sodio retiene líquido, entonces el corazón tiene que bombear más para hacer circular ese líquido. Entonces es indispensable que disminuyamos los niveles de sal a niveles bajísimos o evitarlo. Yo prefiero decir evitarlo o niveles bajos, porque muchas veces utilizamos sal de ajo o sal maya, mil formas de sal. Y como no estamos acostumbrados, en lugar de ponerle una cucharita, le ponemos dos, porque dicen que es sano. Sí, es sano si tú utilizas una cuchara de sal, pero al ras pequeña. Sirve para todo un plato. Entonces, preferir utilizar la normal, baja las cantidades, muy bajas las cantidades, y si es posible en un futuro evita la sal completa, dice de ajo, de cebolla, cualquier tipo de sal, evitarlo. Dos, tenemos que, la persona hipertensa, por favor, siempre recordar que necesitamos tres frutas al día, cualquier fruta,
el banano, el mango y la papaya, por ejemplo. En el desayuno, el almuerzo, en merienda, como sea, pero tienes que tener 3 frutas y tienes que tener en tu alimentación 2 ensaladas. Es decir, nos bajamos a la dieta mediterránea, la lechuga, el aceite de oliva, el tomate, algo muy ligero, una cosa que tanto con los vegetales como con la fruta, el cuerpo comienza a nivelarse. Y si tú tienes un nivel bajo de sal en tu sangre, va a ser mucho mejor. El ejercicio es indispensable para todas personas y sobre todo para los hipertensos, pues estamos hablando de que es cuestión de circulación. A medida que nosotros ejercitamos, sí, efectivamente, al principio se va a trepar la presión arterial, pero después post ejercicio se comienza a nivelar y se baja completamente, y esta regulación hace que la testosterona comience también a funcionar en cuanto a la presión, a ayudarte a regular la presión arterial. Y por último, estuvimos hablando de ejercicio, bajar de peso, dejar de fumar, la segunda causa de muerte, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es el tabaco. Entonces, hipertensión más tabaco, el doble, ¿no? Entonces, por favor, dejar de fumar y las bebidas alcohólicas. Y de ahí vamos a tomar la medicación. ¿Qué es lo que va a pasar con la medicación? Muchas medicaciones nos van a tener efectos como laterales, como garraspera, tos frecuente y cambios en la erección o en la lubricación de la mujer en el caso. En este caso tenemos que nosotros, el urólogo tiene que tratar de adaptarse y tenemos muchísimas alternativas. Entre las alternativas que tenemos, volvemos a las alternativas oral natural. Hay muchos productos como la maca roja, maca negra, el ginseng, el ginkgo biloba, el borojó. Todos son vasodilatadores que van a ayudar a mejorar la circulación. Pero si no tenemos una presión arterial descontrolada, es decir, que no tomamos medicación o desconocemos que tenemos presión arterial, es muy probable que este tipo de medicamentos lo que nos vaya a traer es, aparte del vigor, quizás un poco el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque aumenta la presión y es momentáneo. Por lo tanto, el uso de estos medicamentos naturales es importante que siempre sea valorado por un médico, o si estás tomando productos naturales, cuando vayas a un médico, explícale que estás tomando para ver cuál de estos puede ser lo posible que te cause dolor de cabeza, entre esos el ginkgo biloba y el ginseng. El ginseng por lo regular aumenta la presión y no podemos, está contraindicado usos frecuentes o usos prolongados en pacientes hipertensos. Pero si no tenemos esto, o ya decidimos, o hemos intentado y no nos funciona, viene también otro producto natural que son los medicamentos facilitadores de la erección. Tenemos el Levitra, tenemos el Viagra y tenemos el Cialis con sus diferentes nombres de acuerdo comercial. Esta medicación, señores, es súper segura, es muy, muy, muy segura. Todos los hipertensos lo pueden tomar, hombres, una mujer no lo utilizamos, pero estamos utilizando recién ahora último, ya vamos a hablar respecto del uso del sildenafil en la mujer. Pero bueno, todo hombre hipertenso pueden tomarlo, siempre y cuando tengan la presión controlada. La única contraindicación que tenemos, tanto para estos medicamentos, los facilitadores como para el natural, sobre todo los facilitadores, es que el paciente ha sufrido un infarto. Si hace un infarto del corazón, contraindicado 100% el uso del medicamento. Pero si eres hipertenso, no hay por qué asustarse. La medicación es muy, muy segura. Va a haber efectos colaterales que no debes asustarte. La cara se va a poner roja. Eso es un proceso muy normal de todas las personas que toman el Levitra o cualquier medicamento para facilitar la erección. Y lo importante es que tener una buena erección. ¿Qué es lo que pasa a los pacientes masculinos hipertensos que no son controlados? Cuando tenemos una buena erección, si estás acostumbrado a tener una mala erección y te tomas la pastilla y ves una muy buena erección, te vas a poner muy contento. Y eso va a hacer que tengas una excelente relación sexual y un buen desempeño. Y después quieres un segundo round y quieres una tercera vez y una cuarta vez y comienza y como está bien erecto el pene y estás fascinado con la erección, subes y bajas y subes y comienza a ser mucho las relaciones sexuales de 30 a 40 minutos. Entonces ahí puede venir un problema con el corazón si eres hipertenso. Por lo tanto, si eres una persona de 60, 70 años y estás usando este tipo de medicamentos, una persona de 40 años que eres sedentario, que no haces ejercicio, que pasas acostado, que estás un poco obeso, por favor, cuando tengas el uso de los medicamentos de facilitadores de la erección, recordar que si no tienes un buen desempeño físico y su cuerpo no está acostumbrado, puede haber circunstancias que te hagan asustar, pero no va a ponerte en riesgo, a no ser que te excedas en el ejercicio, pero no por la medicación. Cuando no podemos utilizar pastillas por mil cosas, o no la tenemos, o no la queremos utilizar, tenemos tópicos. Hay unos tópicos interesantísimos en el mercado. Esto gracias al Tabú, que nos facilita toda
se llama Optimal, ya en este caso el Optimal tiene sustancia que tú te pones en el pene. Cuando estás comenzando a tener relaciones, estás besándote y tienes dificultad para la erección, te puedes poner este lubricante, no es como un lubricante, este gel te lo pones bastante en el glande, porque el glande es la parte más sensible del hombre y la parte de acá atrás es como el clítoris, la parte es recontra que es sensible. Entonces ponemos este líquido va a aumentar la circulación alrededor local, solo netamente local, por lo tanto no vamos a tener cefalea ni cara roja, solo se aumenta la circulación local y con eso, con masajes y con técnicas para mejorar la erección, una persona hipertensa puede tener sus buenas relaciones sexuales. Recordad que también tenemos la bomba al vacío, que podríamos utilizarla, introducimos el pene y succionamos. Y por último, cuando todo esto esté fallando o no queramos o tengamos una presión arterial resistente o por más que logramos manejar la presión, pero todos los medicamentos nos están dando dificultad para la erección, el urólogo tiene la solución para el hombre, en este caso son la prótesis peniana. No importa el efecto colateral que tenga el medicamento de la presión sobre la vida sexual, lo resolvemos mecánicamente nosotros introduciendo estos cilindros de silicón que por dentro van a ser llenados de agua. Entonces comenzamos a inflarlo, tenemos el pene totalmente lleno del aire, en este caso aire, sino líquido. Dentro de los cuerpos cavernosos tenemos una buena erección. El hombre puede tener sus relaciones sexuales, media hora uno eyacula, sigue el pene erecto. Cuando ya no quiere más relación sexual, hacemos una oclusión por 10 segundos y el sistema hidráulico se regresa al reservorio. Esta bola es lo que va a ir en la bolsa escrotal, es la bomba de succión. En definitiva, hay muchas maneras como una persona puede tener la presión arterial elevada y cómo mantener una vida sexual justa y sobre todo divertida y muy completa. El sexo es una energía que todo el mundo la buscamos y no es porque tengas la presión arterial o porque tengas cáncer o porque tengas diabetes tienes que privarte. Es importante entender la enfermedad, acudir con tu médico para que te diga cuáles son las opciones y cómo manejarse en la vida sexual. En los hombres, recordar, los medicamentos nos va a traer dificultad para la erección, para mantenerla o para lograr la erección, y en la mujer dificultad para la lubricación y el orgasmo, ¿no? Sobre todo la lubricación. Así que manejémonos esos efectos colaterales. Hay muchísimas alternativas y sobre todo la confianza, comunicación, confianza y deseo en la pareja es importantísimo para que se cree un ambiente favorable para poder nosotros mejorar nuestra vida sexual. Recordar siempre manipular boca, siempre manipular pezones y tetilla y manipular genitales para poder nosotros tener una conexión más fácil y poder tener una vida sexual alegre y satisfactoria. Soy el Dr. César Medino, quiero agradecerles a ustedes por la compañía y los espero la próxima semana. Les recuerdo las direcciones electrónicas y las sugerencias de los temas que ustedes deseen para tratarlos aquí en Íntimamente la próxima semana. Un abrazo.